Bueno, hermanos, vamos a analizar la palabra del Señor esta tarde y como lo hemos hecho cada vez que les visito, vamos a tratar un tema relacionado con la adoración. Vamos a aprender o recordar otro tema relacionado con la adoración pública. Esta tarde específicamente vamos a ver el tema de ¿cuántas veces debemos reunirnos el día del Señor? Un tema clave. Pero recuerden, esto está basado en lo que conocemos como el principio regulador. Es decir, que creemos que en las Sagradas Escrituras hay de manera imperativa, de manera ordenada, lo que debemos hacer. Y en aquellas cosas que no está mandado claramente, lo encontramos en las mismas escrituras. Así que cuando vamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, podemos ver claramente qué cosas debemos hacer en el culto. Y si algunas de esas cosas no las vemos claramente en el Nuevo Testamento, nos ponemos a estudiar la escritura y vemos que hay un principio que nos enseña esas otras cosas. Es decir, básicamente lo que ocurre es que el Nuevo Testamento asume enseñanzas claras que ya venían del Antiguo. Por ejemplo, no es el tema de hoy, lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, ¿de dónde sacamos nosotros que hay que ofrendar? Si el Nuevo Testamento no dice que hay que ofrendar. Y cuando el Nuevo Testamento habla de ofrendar, habla de la ofrenda para los santos. Por ejemplo, bueno, desde que haya adoración, debe haber ofrenda. Eso se ve desde Adán y Eva, desde Caín y Abel. Hoy estamos leyendo un pasaje que dice, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Por ejemplo, son principios. Entonces el Nuevo Testamento asume eso. Pero nos ponemos entonces frente a esta pregunta. ¿Cuántas veces debe reunirse la iglesia en el día domingo? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Porque usted nota que hay iglesias, hay hermanos que se reúnen por la mañana y listo. No más. ¿Está bien así o les falta? Ese es nuestro tema en esta tarde. Oremos y pidámosle al Señor su guía. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo, esta tarde, para seguir buscando tu rostro. Rogamos, Señor, que nos asistas en esta enseñanza para que podamos ver a través de las Escrituras cuál es tu voluntad con relación a este tema. Danos tu luz y danos tu Espíritu Santo aplicando tu palabra a nuestros corazones. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, en general, la pregunta clave es ¿cuándo se debe congregar la iglesia? Eso lo empezamos desde la vez anterior que nos vimos. Estuvimos viendo eso y hemos visto diferentes cosas. Hemos dicho que el domingo, por ser el día del Señor, es el día especial para reunirse. Hemos dicho que entre semana también debemos reunirnos. Tenemos el ejemplo de la iglesia en el Nuevo Testamento, y tenemos también que en el Antiguo Testamento se reunían otras veces. Además, se ha dicho que como miembros de la iglesia estamos obligados a cumplir con nuestras responsabilidades, como son, por ejemplo, no dejar de congregarnos. Y seguimos llamando la atención precisamente para que ningún hermano tenga esa costumbre de no congregarse. Ahora lo que queremos hacer es pensar en lo siguiente. Muchas de las iglesias que conocemos no se reúnen sino una sola vez el día de hoy. Y muchas iglesias que tienen varios cultos el día de hoy no se reúnen los mismos. Hay iglesias que tienen 3, 4 cultos un domingo, pero unos van al primero, otros al segundo, otros al tercero, otros al cuarto. Son personas diferentes. Entonces, hay otros que sí se congregan 2 veces al día, pero muchos lo hacen por costumbre y no saben realmente qué dice la Escritura acerca de eso. De tal manera que este tipo de hermanos
si llega a esa iglesia la ola de no congregarse por la tarde, lo podrían abandonar tranquilamente porque solo lo están haciendo por costumbre, no porque entiendan, crean y obedezcan lo que están haciendo. Hay hermanos que piensan que uno es libre en este día y que podríamos tener un culto y el resto del día dedicarlo a descansar y otros asuntos. Entonces esto nos lleva a pensar más seriamente. ¿Debemos reunirnos 2 veces el día del Señor? ¿Debemos reunirnos solo una? ¿Está bien solo una? ¿O será prudente, sabio? Y la Biblia muestra que deben ser 2. Bueno, ahí están las preguntas que se pueden poner frente a esto. Como siempre, lo más importante es ¿qué dice Dios? Estudiar la Escritura. Y respecto a la adoración, siempre tiene algo que decirnos. Entonces, nosotros creemos que debemos reunirnos mañana y tarde. Esa es nuestra fe, que en el día del Señor hay que reunirse mañana y tarde. Y vamos a verlo, y vamos a probarlo por el Antiguo y luego por el Nuevo Testamento. Entonces, en primer lugar, veamos la prueba en el Antiguo Testamento. Tenemos mandatos claros, por supuesto, un mandato siempre es claro. Mandatos a adorar mañana y tarde. Por ejemplo, Éxodo 29, 38 al 42. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por la tarde, a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Noten que tenemos acá, estamos en la adoración del Antiguo Testamento. Como sabemos, el libro de Éxodo nos cuenta cómo Dios sacó al pueblo de Egipto y cómo empezó a organizarlo como la nación especial para el Señor. Los sacó de la esclavitud para llevarlos a la tierra que Él les había prometido, para que allá fueran su pueblo especial. Ahora, por el pecado, este pueblo tuvo que vagar 40 años en el desierto. Por el pecado, el Señor dijo, ninguno entra. Ninguno de los que salieron de Egipto entraría en la tierra prometida, de los adultos, no entrarían. Castigo tremendo. Entonces duró 40 años mientras se murieron todos. Así que los que entraron fue la otra generación que venía. Sin embargo, al organizar Dios este pueblo, lo hizo desde el punto de vista civil, dándoles leyes civiles, pero también les dio leyes que tenían que ver con su adoración, las cuales llamamos leyes ceremoniales. En los primeros libros de la Biblia tenemos entonces cómo Dios organizó la adoración del Antiguo Testamento. Y esos libros son testigos de cuán importante es la adoración para Dios, cuánto peso Él le puso. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son esos testimonios que nos muestran cómo Dios dijo cada cosa que se tenía que hacer en su adoración, desde la construcción del tabernáculo hasta cómo debían usar cada utensilio. Imagínense.
El hecho de que el Señor le pusiera tanto énfasis y tanto cuidado a la adoración nos muestra que no la dejaba en nuestras manos, que enseñaba todo lo que tenía que enseñar. Ahora bien, en este pasaje, ¿qué tenemos? La enseñanza divina acerca de cómo debía ser la adoración diaria. Ojo con eso, la adoración diaria. Cada día se debía tener dos momentos claves de adoración, ¿cierto? En el verso 39, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Sí? Dos momentos diarios. Y esto es interesante, por ejemplo, esto es una muy buena guía acerca de cómo deberíamos buscar nosotros al Señor. Ahora, Números 28, 1 al 10. Números 28, 1 en adelante dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año cada día. Será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí, lo que estábamos leyendo en Éxodo, para olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y su libación, la 4ª parte de un hin con cada cordero. Derramarás la libación de vino superior ante Jehová en el santuario, y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y vuelve y nos dice algo interesante. Más el día de reposo, verso 9, ojo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Lo notan? Nos está hablando de una adoración diaria y luego nos dice más aquí, el día de reposo. Entonces, ¿cuándo se debía adorar al Señor a diario? 2 veces, mañana y tarde. ¿Cuándo se debía adorar al Señor en el día de reposo? ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. En este pasaje podemos notar algo bien clave. Se nos dice que cada día la adoración pública debía ser así, mañana y tarde, pero se le agrega que el día de reposo debía ser mayor, porque el día de reposo debía tener lo normal y otra parte. O sea que la adoración en el día del Señor es doble. O sea que estamos pensando, si normalmente sacrificaban uno por la mañana y otro por la tarde, aquí se nos está diciendo que son 2 por la mañana y 2 por la tarde en el día de reposo. Lo que queda claro es que eran 2 veces para adorar al Señor, mañana y tarde. O sea que en el pueblo judío no teníamos eso de que hoy es el día de reposo, nos reunimos por la mañana y todo el resto de día libre. ¿Sí? Sino que habían 2 momentos de reunión. La adoración en el antiguo pacto, en el día del Señor, era el doble de lo que se daba constantemente. Eso en cuanto a lo que el Señor mandó. Ahora veamos la práctica de Israel.
porque ellos a veces perdieron prácticas. La Biblia a veces nos dice, por ejemplo, que dejaron de celebrar alguna fiesta y cosas así, pero miremos su práctica. ¿Qué hizo el pueblo de Israel con relación a la adoración? Vámonos, por ejemplo, para Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 16, verso 15 y 16. Ahí tenemos un pasaje que está hablando de la adoración. Segundo de Reyes 16, 15, dice: mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Mire, aquí tenemos un caso curioso, y es que tenemos un rey malo acá. Aunque esto sonaba bien, esto está mal. Aquí tenemos un rey malo. Por ejemplo, el verso 1, verso 2 dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Sin embargo, el pasaje citado, y lo he citado porque quiero que vean que el pueblo tenía en su mente, aunque se estaban desviando, la idea de que debían adorar 2 veces al día, mañana y tarde. Aunque este mismo rey está, según lo leímos, metiendo mano en los asuntos de la adoración, como que este altar es para Jehová y este altar es para mí, lo cual está mal. Aún así, noten que le quedan rasgos de la práctica del pueblo de adorar al Señor. El rasgo claro está en que él sigue pensando: hay que adorar a Dios por la mañana y hay que adorarlo por la tarde. La idea está clara, aún en la mente de un rey malo. Ahora, recuerden que decimos un rey malo, pero no un rey pagano. Porque un rey pagano, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un rey de Egipto, si estuviéramos hablando de un rey por allá en China, no sabría nada de Dios. No, estamos hablando de un rey de Judá. Alguien que hace parte del pueblo de Dios del antiguo, pero malo. O sea, hoy diríamos un no creyente, pero que toda la vida ha estado como en la iglesia, algo así. Entonces el hombre sabe, está cometiendo maldades con los altares, pero el hombre sabe que la adoración aún así son 2 en el día de reposo, por ejemplo. Veamos también pasajes que nos muestran buenos hombres en el antiguo adorando mañana y tarde. Por ejemplo, Primera de Crónicas 9:33. Ese pasaje es bonito porque nos habla de los cantos. Dice: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, escuchen, porque de día y de noche estaban en aquella obra. No significa que todo el día y la noche estaban en esa obra. Cuando dice de día y de noche estaban en aquella obra, es que estaban en el culto de la mañana y en el culto de la tarde, dedicados a cantar. Los levitas. El mismo libro, Crónicas, Primera de Crónicas 16:37 al 40.
David, no por nada se le llama el dulce cantor de Israel. Él aportó muchísimo a la adoración. Él hizo instrumentos, tanto que en algún momento le manda al pueblo: adoren con los instrumentos que yo hice. Eso lo veremos más adelante cuando lleguemos al tema de los instrumentos. Pero por ejemplo acá está organizando la adoración. Él la organiza, como decía en Éxodo, como decía en Números, como decía por allá, él la organiza en su tiempo. Y entonces dice: dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos. Asaf es muy famoso porque compuso himnos, salmos. Algunos salmos los escribe él. Para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Y dejó a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom, otro, hijo de Jedutún, y a Osa como porteros. Asimismo, al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y tenemos a David organizando la adoración tal y como lo leímos ahorita en Éxodo. Evidentemente para que hicieran la adoración diaria, que era mañana y tarde, y para que organizaran la adoración del día de reposo, que era mañana y tarde, solo que doble. Ahí está. En Crónicas 23:30 vemos lo mismo, vemos la misma idea. Primera de Crónicas 23:30 dice: y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Los buenos hombres como David sabían que debían adorar al Señor en los asuntos del templo 2 veces al día, y así lo hacían. Él como rey organizó esto. ¿Qué pasó en el tiempo de Salomón? Segundo de Crónicas 2:4. ¿Qué dice Salomón? Pasamos a su hijo, un hombre que fue instruido por David y que sabemos que había aprendido las cosas del Señor y se había consagrado al Señor. Segundo de Crónicas 2:4 dice: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, lunas nuevas, festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Está claro, adoración mañana y tarde, lo que ya se enseñó en Éxodo. Ahora sabemos que el templo fue destruido, luego, ¿recuerdan? Ya después del tiempo de los reyes, fue destruido. Vino primero a Siria y se llevó a Israel, luego vino Babilonia y se llevó a Judá, destruyó el templo. Entonces, bueno, era un tiempo complicado. Dios había dicho que si este pueblo se alejaba de él y pecaba terriblemente, iba a ser destruido. Y así fue. Primero, entonces, el pueblo dividido por el pecado de Salomón. Quedó el reino de Israel y el reino de Judá. Luego, entonces, obviamente el que lo dividió propiamente fue Roboam. Y luego viene toda esta destrucción y el templo que hizo Salomón fue destruido. Y luego entonces tenemos a Esdras y Nehemías volviendo de la deportación de Babilonia. Volviendo y construir la ciudad y construir el templo. ¿Qué encontramos allí? Esdras capítulo 3, verso 1.
dice, Esdras 3:1 en adelante. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabiel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron altar, el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, ojo, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entonces, colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por mañana y tarde. Es que la adoración seguía tal y como el Señor la había organizado, mañana y tarde. Y podemos seguir leyendo, por ejemplo, Esdras 9:1 en adelante, y allí vamos a encontrar que la adoración es igual, mañana y tarde. Así que es la orden del Señor, es la práctica del pueblo de Israel. Ahora miremos el testimonio de los salmos. ¿Qué nos dicen los salmos de esto? Sí, primero vimos la orden, luego vimos como lo que hizo el pueblo, qué hacía el pueblo. Ahora miremos el testimonio de los salmos. Dos salmos les voy a citar, dos salmos que hablan de adorar al Señor. Por ejemplo, el Salmo 92, verso 2. Vamos a mirar ese pasaje. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente, tienen que entender algo. La Biblia tiene unos títulos en negrilla, normalmente grandecitos. Esos títulos normalmente no son originales. Esos títulos los han puesto las sociedades bíblicas. Pero los salmos tienen un título original, no todos, muchos tienen un título original. Entonces, si usted mira, por ejemplo, aquí en negrilla, dice alabanza por la bondad de Dios. Eso no es original. Le hemos explicado a los hermanos que cuando se paren a leer, no lean eso, porque eso no es palabra de Dios. Pero abajo hay un título con una letra más pequeña, y dice Salmo, cántico para el día de reposo. Ese es original. Eso nos está diciendo que este salmo era para adorar a Dios el día de reposo, porque hay salmos que no eran para adorar a Dios en su día, sino en las festividades judías, en las fiestas judías. Eran salmos que hablaban, por ejemplo, de una victoria en una guerra. Entonces ellos cantaron cómo Dios los salvó. Pero hay salmos que eran para adorar a Dios en el día de reposo, y aquí lo dice. Salmo, cántico para el día de reposo. Ahora bien, ¿qué nos dice de la adoración al Señor? Específicamente el verso 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Noten que entonces no solamente ellos hacían sacrificios mañana y tarde, sino que adoraban al Señor por dos razones. Por la mañana, por ejemplo, lo adoraban ¿por qué? Por su misericordia. Y por la tarde, ¿por qué lo adoraban? Por su fidelidad. Claro, no es un absoluto, no es una camisa de fuerza, no significa que no pudieran adorar al Señor por la mañana por su fidelidad, sino que nos muestra cómo lo adoraban mañana y tarde por sus atributos gloriosos. Pero seguimos en la misma idea, adoraban al Señor mañana y tarde. Así que, bueno, estamos viendo esto, hay que adorar al Señor de esta manera. En el antiguo era claro que la adoración era 2 veces al día, y en el día del Señor o en el día de reposo, doble. 2 veces, pero doble. Ahora vamos al Nuevo Testamento entonces. Vamos a ver en segundo lugar la prueba en el Nuevo Testamento, la prueba de que debemos adorar al Señor hoy, mañana y tarde.
Sí, porque algunos nos dirán, no, pero eso era antes, pastor. Sí, es claro, porque le estoy mostrando el antiguo. Pero ¿acaso no deberíamos asumir que esa es la adoración? ¿No deberíamos asumir que esa es la manera de adorar al Señor? Porque hay un punto clave con relación a la interpretación del Antiguo Testamento y ahorita les voy a mostrar algo de eso. Miren, hay cosas en el Antiguo Testamento que pasaron. Esto es así. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la ley civil pasó porque la ley civil se le dio a Israel como pueblo y una vez que el pueblo dejó de ser pueblo, pues esa ley no se aplicó. Es más, Israel estuvo bajo imperios y entonces se regiera bajo la ley de ese imperio. Las leyes ceremoniales, ¿por qué esas leyes ceremoniales pasaron? Porque se cumplieron en Cristo. Sin embargo, por un lado, a todo eso le podemos sacar provecho y por otro lado hay cosas que no pasaron. Por ejemplo, adorar a Dios no pasó. Con el antiguo pacto, con el nuevo pacto, Dios debe ser adorado. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea que eso no ha pasado. Entonces, pensamos, ¿cuál es la prueba que hay en el Nuevo Testamento? Miren, por un lado, el Nuevo Testamento nos enseña cómo usar el Antiguo. Primera los Corintios 10, 6 en adelante, pero específicamente 6 y 11. Noten lo que dice ahí. Bueno, creo que hay que leer más contexto para que lo entendamos. Por ejemplo, miren, el verso 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, nos está hablando del antiguo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ya se los dije, no, por su pecado toda esa generación murió. De los más de ellos no se agradó Dios. Ahora sí, verso 6. Pero, o más, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces nos empieza a decir, ¿cómo? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y si nota que su Biblia ahí le cita un pasaje bíblico, por ejemplo, ahí cita Números 11:4. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, Números 25:1 al 18. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, etcétera, etcétera. Es decir, esas cosas se escribieron para nosotros, está diciendo el verso 6. Esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Sí? Ahora sí, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y ojo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ven ese pasaje tan bueno. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que nosotros no debemos estudiar el antiguo. Porque hay personas que dicen que el antiguo ya pasó y por lo tanto no tiene nada que decirnos. No. Aunque es cierto que hay cosas del antiguo que ya no aplicamos, que no deberíamos aplicar, por ejemplo, hoy no se debe circuncidar, hoy no debemos guardar las fiestas judías, porque esas cosas apuntaban a Cristo. Aunque es cierto que hay cosas que pasaron, por un lado hay cosas que no pasaron y aún las que sí pasaron tienen enseñanzas para nosotros, como aquí lo estamos viendo. Así que el antiguo no es de desechar, lo que hay que analizar es interpretarlo bien. Yo voy al antiguo y tengo que analizar, esto ya se cumplió, ya pasó. Entonces, si no ha pasado, si no se ha cumplido, sigue firme. Si el Nuevo Testamento no lo desecha, no lo quita, sigue firme.
Y aún si ya pasó, le puedo sacar alguna lección a manera de principio. Entonces, esto es importante, porque esto significa que el Nuevo Testamento asume enseñanzas del Antiguo. Las asume. De ahí que en un periodo de transición como el libro de los Hechos, la nueva iglesia, la iglesia de Jerusalén, se reunían todavía en el templo y se reunían en las casas. Se predicaba en el templo, pero en las casas tomaban la Santa Cena. ¿Sí notan esa dinámica? No es como nosotros que ahora todo es aquí, no, ellos todavía seguían usando eso porque en ningún momento se dijo el templo ya es malo, el templo es pecado o algo así, ¿no? Antes el Señor Jesús dijo, hablando de las piedras del templo, dijo, bueno, que no iba a quedar piedra sobre piedra y eso pasó hasta el año 70. Así que hubo 30 y pico de años donde todavía se le sacaba provecho de aquí y de allá. ¿Lo notan, hermanos? Entonces, el Antiguo Testamento sigue siendo de bendición para el pueblo de Dios. Si no encontramos entonces un pasaje en el Nuevo Testamento que nos diga que Dios no debe ser adorado mañana y tarde, lo que vimos en el Antiguo sigue firme. La pregunta que deberíamos hacernos, la pregunta honesta es, ¿con qué argumento voy a quitar la idea que siempre hubo de que Dios debe ser adorado mañana y tarde? ¿Cuál es el argumento? No existe ningún argumento. Alguien podría decirnos, pastor, pero eso eran leyes ceremoniales. Sí, pero aún si fuera cierto que quedaban caducadas, ahí hay sabiduría. Y nos está mostrando luz. Pero lo que entendemos que ha caducado era todo aquello que apuntaba a Cristo en su ministerio. Las ceremonias, las fiestas, el sacrificio de corderos, etcétera. Todo eso es lo que quedó abolido. Eso lo habla Colosenses claramente. Entonces podemos ir a Colosenses y darnos cuenta que lo que no debemos hacer ahora es celebrar las fiestas, los otros días de reposo que ellos tenían, las lunas nuevas, todo eso. Pero de esto la Biblia no dice nada en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál fue la práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento? Supremamente clave. ¿Cuál fue la práctica? ¿Se congregaban mañana y tarde, sí o no? Entonces, podemos mirar dos textos por lo menos. Hechos 2:14. 2:14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Este es el día de Pentecostés. Se nos dice que todos estaban unánimes juntos. ¿Ustedes saben qué día era el día de Pentecostés? ¿Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? Domingo. Es el día del Señor. Es el domingo, es el día del Señor. ¿A qué hora se reunieron? Aquí lo está diciendo Pablo. A la hora tercera. En la Biblia muchas veces se nos dice la hora con la mentalidad judía o con la mentalidad romana. Entonces nos toca mirar cuál es, ¿sí? Entonces note, Pedro aquí está contradiciendo a los judíos incrédulos con un comentario que apela al sentido común, diciéndole, no, aquí no hay borrachos porque mire la hora en la que nos estamos reuniendo, ¿sí? Es apenas la hora tercera del día y es lo que le está diciendo. Ahora, los judíos contaban las horas desde las 6 de la mañana. Entonces, ¿cuál es la hora tercera? 6, 7, 8, no, conté mal. 7, de 6 a 7, 8, 9. ¿A qué horas estaban reunidos? A las 9 de la mañana en el día del Señor. Esa era su práctica, su forma. 120 personas reunidas, orando, como dice aquí el capítulo 2, es supremamente clave. El punto es que estos hermanos de la primera iglesia estaban reunidos orando unánimes por la mañana y sabemos que era domingo, lo cual es supremamente importante.
Sabemos que el día que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia fue un domingo, fue el día del Señor, porque aquí nos dice en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora bien, ¿cuál es el día de Pentecostés? Levítico capítulo 23, verso 15 y 16. Haciendo Ignacia para aquí para allá, ¿cierto? Antiguo y nuevo. Levítico capítulo 23, verso 15 y 16. ¿Cuál es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una fiesta judía. Una fiesta que ocurría después de la Pascua. Entonces dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, ¿sí? Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces, la idea ¿cómo es? 7 por 7. 7 semanas por 7 días. ¿Cuánto da 7 por 7? Normalmente da 49. ¿Cierto? Pero note que dice el día siguiente del 7º día de reposo. O sea que esta fiesta se contaba y 7 semanas de lunes a sábado. Una semana de lunes a sábado. 7 semanas. La otra semana de lunes a sábado. De lunes a sábado. Lunes a sábado. El siguiente día del día de reposo. ¿Qué día es? Un domingo. Un domingo. El domingo. O el primer día de la semana. Ese día estaban los discípulos reunidos y ocurrió un evento especial. El Espíritu Santo descendió a la iglesia que estaba reunida el domingo. Esto, por ejemplo, es uno de los argumentos fuertes de por qué cambió de sábado a domingo. ¿Sí? Este es uno de los argumentos fuertes. El día del Señor. Estaban orando por la mañana. Ellos se reunían por la mañana. Usted lo nota, hay varios pasajes que dicen que iban a la hora de la oración, y la hora de la oración era a las 9 de la mañana, que iban al templo, cuando Pedro hizo algún milagro, iban a esa hora a reunirse. Bueno, vemos también la iglesia reunida por la tarde. Por ejemplo, Hechos 20, verso 7. Vamos a leer hasta el verso 12, que hay un evento aquí interesante. Dice, el primer día de la semana, otra vez, ¿qué día es? El domingo, el día del Señor. Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Eso qué es? La cena del Señor. O sea que están en temas de culto. Vamos a partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, abrazándole, le dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Pues esto fue como una vigilia, ¿cierto? Que se llama. Toda la noche, tarde, noche. Estuvieron en culto. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Varios elementos. 1. ¿Cuándo se reunieron? El domingo. El primer día de la semana, llamado en la Escritura el día del Señor. 2. ¿Para qué se reunieron según el pasaje? Dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Eso es la cena del Señor, es una reunión cultica. ¿Sí? Pues la cena del Señor se toma en el culto. Así era, así es. 3. Pablo, ¿qué estaba haciendo? Les enseñaba, era un culto. Estaba predicándoles y estaban esperando la cena.
¿sí? Ese era el ambiente, un ambiente de culto. Se reunieron, iban a tomar la cena, Pablo les enseñaba lo que tenemos normalmente en un culto. ¿A qué hora se reunieron? Por la tarde. Por la tarde. Tarde noche, ¿no? Ellos tenían la idea más o menos de 6 de la tarde, según lo vimos o lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, Pablo primero alargó el discurso hasta medianoche. Imagínense, tremendo sermón. Hasta medianoche. Se mató Eutico y luego siguió predicando hasta el alba. Duró toda la noche en esto. Entonces, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? Ahora, miren algo bien interesante lo que hay aquí. Aquí hay algo en el pasaje, sobre todo en el verso 7, que podríamos decir que es raro. Hay algo en el pasaje que es como excepcional y hay algo en el pasaje que es común, normal. Hágase la pregunta, ¿qué es lo raro y qué es normal? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. ¿Qué es lo excepcional? ¿Que se reunieron o que alargó el discurso? Que alargó el discurso, es lo raro. Entonces, reunirse aquí no está presentado como algo raro, no normal. El primer día de la semana se reunieron los discípulos para partir el pan, normal, por la tarde. Así que ellos se reunían mañana y tarde. ¿Hay un mandato en el Nuevo Testamento que nos digan ustedes deben reunirse mañana y tarde? No. ¿Es necesario? No. El Señor siempre ha dicho que es mañana y tarde. Lo vemos en el Antiguo, lo vemos en el Nuevo. No hay necesidad de esperar un mandato como eso cuando es tan claro, tan repetitivo, siglos y siglos. El Señor diciéndoles, es mañana y tarde. Es mañana y tarde. De manera que las iglesias empezaron a reunirse mañana y tarde. Hoy hay iglesias que dicen, usted se reúne por la tarde, pero había momentos donde dirían, donde la iglesia hubiera dicho, ustedes no se reúnen por la tarde, porque la iglesia se reunía mañana y tarde. Es más, hay hasta libros, artículos que tienen nombres como, ¿qué ha pasado con el culto de la tarde? ¿Qué ha pasado con las reuniones de la tarde? Porque esto es normal, es claro en las Escrituras. Y noten, aunque no hay un mandato en el Nuevo Testamento como tal, lo asumimos. ¿Por qué? Porque creemos en el principio regulador de la adoración. Hay un principio que nos regula. ¿Cómo sabemos si podemos congregarnos solamente la mañana o la tarde? Porque aquí hay un principio, hay una verdad que está en todo el tiempo que el Señor ha tenido adoración. Adorarlo mañana y tarde. Así que, supremamente importante este tema, ¿lo notan? Nosotros debemos amar y defender los cultos de la tarde. Lo que sí tenemos libertad, como lo diría la Confesión de Fe Bautista de 1686, es la hora que podemos escoger. ¿Sí? Uno diría, pues sería bueno tenerlo a las 6 de la tarde, porque entonces uno puede en el día, por ejemplo, ir a comer y hacer otras actividades como evangelizar a alguien, invitar a alguien, cosas del día de reposo, descansar de pronto un poco y volver al otro culto animados. Pero hay cosas que nos pueden hacer tomar la decisión de no. Entonces nuestra confesión de fe dice, hay asuntos tocantes a la adoración y al gobierno de la iglesia que deben ser resueltos conforme a lo que es común, a las personas, al sentido común. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos personas que viven lejos y no pueden ir y venir y gastar doble transporte y cosas así, hombre, está bien si lo hacemos a las 3, si lo hacemos aquí como a las 2:30, está bien, porque estamos siendo sensibles a sus necesidades y no les estamos poniendo una carga extra, pero tenemos nuestros dos cultos como lo vemos en todas las escrituras. Ahora, si otros los tienen a las 6, bien, eso está bien, porque lo importante es que hayan dos cultos en el día del Señor, mañana y tarde. ¿Sí? Eso lo vemos claro aquí. Entonces, la adoración vespertina
Es algo señalado claramente en las Escrituras. No queda lugar a dudas cuando uno mira las Escrituras que la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo se reunían mañana y tarde. Entonces, en el Antiguo Testamento había una adoración diaria, mañana y tarde, pero había una adoración también mañana y tarde en el día de reposo. La iglesia se reunía mañana y tarde y uno se preguntaría, entonces, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Es más, les he mostrado que ellos se reunían más, ellos se reunían todos los días, cosa que no hacemos nosotros. La Escritura dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día, todos los días. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, hermanos, estamos lejos de ser más piadosos que ellos. Estamos lejos de imitarlos. Pero por lo menos lo que vemos en las Escrituras, hablando del día del Señor, que se reunían el día del Señor y mañana y tarde, lo podemos hacer. Y mientras que lo podamos hacer, mientras que no haya una persecución contra la iglesia, mientras que la iglesia esté quieta y tranquilamente, quieta y reposadamente, aprovechemos el día del Señor en sus cultos, en la comunión unos con otros, para darle la gloria al Señor y para crecer espiritualmente. Enseñarle esto también a nuestros hijos, que esto no es una carga, que esto es maravilloso. Esto se trata de la salvación de nuestras almas de una condenación eterna y se trata de disfrutar de Cristo para siempre. Así que esto es maravilloso, ¿ven? Entonces no nos dejemos quitar, hermanos, el culto vespertino por algunos que nos vienen a criticar sin argumentos o con argumentos aguados, como eso era en el Antiguo. Lo vimos también en el Nuevo. Y aún si está en el Antiguo, ¿acaso lo que está en el Antiguo no nos sirve? Sí nos sirve. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, y por iluminarnos y mostrarnos en este asunto que tu voluntad ha sido esta siempre. Que nos reunamos mañana y tarde en tu día, ofrecer un doble sacrificio, ofrecer doble adoración, Señor. Padre, pon esto en nuestro corazón, permite que estas verdades, a través de la obra de tu Espíritu Santo, gobiernen nuestro corazón y entonces le ganen a nuestra pereza, le ganen a nuestros deseos de hacer otra cosa. Padre, que valoremos tu día, que amemos estar en tu presencia este día especial doblemente, que defendamos estas verdades, Señor, que las pongamos en alto para adorarte, Señor, con todo el corazón. Fortalece la iglesia, bendícela y que cada vez, Señor, que nos reunamos por la tarde sea un gozo y una bendición para cada uno de nosotros. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el Señor los bendiga.